Bueno, pues crudité del día. Hoy la hago mientras doy un paseíto, que estoy haciendo recados. Vale, grabamos esto el día después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. En esa ceremonia de inauguración que, a diferencia de las ceremonias de inauguración a las que estamos acostumbrados, no ha tenido lugar en un estadio, ha tenido lugar a lo largo del río Sena, con un escenario preparado a pies de la Torre Eiffel, en la Plaza del Trocadero, en la que había un escenario en forma de Torre Eiffel invertida y en la que ya sabemos lo que tenían preparados los franceses para tal efecto. Y independientemente de que te guste o no el contenido artístico, si te gusta más o menos que bueno, pues traten temas como la Revolución Francesa, pues toda la ciencia y arte franceses, la alta costura, la alta cocina, todo esto que se vio, independientemente de si te gusta más o menos, hay que tener en cuenta que a la hora de decir si ha sido o no una ceremonia buena o mala, a nivel técnico presentaba una complejidad dificilísima porque en vez de hacerlo en un recinto cerrado y acotado, como suele ser un estadio olímpico, que pues tiene unas dimensiones X, que suelen ser de unos 150 metros de largo por unos 120 de ancho, con su pista de atletismo. Todos podéis pensar en un montón de ejemplos de estadios olímpicos que hayáis visto, pues Múnich, Berlín, Barcelona, por supuesto, el Estadio Olímpico de Montjuic, Londres, Tokio, Pekín, pues son sitios en los que tú haces una ceremonia y sabes que todos los elementos entran por un sitio, se van por otro, los guardas entre bambalinas y listo. Y tienes la privacidad de poder ensayar durante todo el tiempo en el estadio, porque lo único que haces es cerrarlo a cal y canto, no permites sobrevolar y el show se queda totalmente listo. Aquí la dificultad era estribaba en decir, bueno, pues voy a montar una ceremonia que sea dinámica, es decir, empieza a, creo que era por el río, me parece que recorría 6 kilómetros del río Sena, atravesando diferentes puentes hasta llegar a la Plaza del Trocadero, hasta la Torre Eiffel. Quiere decir que esos puentes iban a ser parte de la propia de la propia estructura, bueno, de la propia obra, de la propia ceremonia, iban a ir pasando cosas por allí y en los diferentes palacios, castillos, catedrales tipo Notre Dame que iban a ir apareciendo, también iban a ser parte del escenario de la representación. Quiere decir, pues que tienes que buscarte la vida para intentar que nadie sepa, porque sobre todo hay mucho secretismo. Cuando hay tanto secretismo, pues tú no puedes irte a... Uno de los juegos era, uno de los actos, por así decirlo, de las escenas, era un montón de obreros trabajando en los andamios de Notre Dame, una coreografía. Vale, estupendo. Pero es que tú no has tenido tiempo de probar eso en la catedral días antes porque se habría filtrado. Entonces te has tenido que montar un andamio similar al de Notre Dame. En váyase usted a saber qué nave industrial, qué polígono, qué recinto ferial, pruebe usted ahí y hágalo sin ensayos in situ, con lo difícil que eso es, hágalo sin ensayos in situ, en vivo directamente cuando va ahí. Lo mismo con Lady Gaga, que probaría, o Lady Gaga, perdón, Gaga es otra cosa, que probaría en algún, pues, en algún estudio, en algún plató, en algún set, que tuviera más o menos las medidas de la escalinata a los pies del Sena, donde lo hizo. Lo mismo, pues, uno de los números que no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo de heavy metal francés, pero que, bueno, pues hay un juego en el que, pues, pues eso, la guillotina de María Antonieta, y se hace ese juego en un montón de los ventanales de un palacio francés con el grupo de heavy metal tocando una canción francesa versionada, apoyados en diferentes balcones
del palacio. Pues eso no se puede probar y aparte a nivel audiovisual es complejísimo. Bueno, pues no tienes una serie de cámaras, 20, 30, para cubrir toda la acción, sino que tienes que tener kilómetros de cámaras desplazadas a lo largo del recorrido de la inauguración. Eso lo hace dificilísimo y por eso es difícilmente comparable a otras. Porque pusieron el resto y dijeron, oye, vamos a hacerlo y salió estupendamente. Te puede gustar más o no a nivel artístico las decisiones que hayan tomado en cuanto a narrativa, en cuanto a emotividad, en cuanto a gente presente allí, en cuanto a personalidades, en cuanto a cómo estaban hechos los vídeos, así mostraban o no más o menos agenda woke y feminismo y trans y este tipo de cosas, que es muy debatible, pero sí que es cierto que es complejo. ¿Se pudo ir de tiempo? Sí, también se pudo ir de tiempo, pero hay que tener en cuenta que una ceremonia de inauguración, he estado mirando en RTV Play, están las ceremonias de inauguración de los últimos juegos y normalmente solo en la ceremonia, lo que viene a ser el acto artístico, suele irse hora y media más o menos, pero claro, despojado de los desfiles que tienen todos los deportistas, tienen que desfilar y despojado de los discursos. Hay una serie de elementos en la ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos protocolarios que tiene que haber sido así, que es el desfile de las no sé cuántas delegaciones. Aquí ya sabéis que lo hicieron en barcos fluviales a través del Sena, en esos cruceros que van por el Sena. En tele se veía poco, en tele se veía 3, 4, 5 segundos, pues al final daba poquito incluso para ver cualquier delegación. Creo que es más o menos lo que se ve cuando están en el estadio, aunque nosotros tenemos la sensación de que en el estadio se les veía más. Y bueno, pues a los atletas le ha quitado la opción de pasear en el estadio, de desfilar en el estadio, pero quizás ha llegado también un buen baño de masas de todo el público parisino, agolpado al cauce del Sena, a las orillas del río Sena, para aplaudirles. No lo sé, una u otra. Habrá detractores, pero las caras que tenían en general eran bonitas y parte de haber vivido algo único. También es cierto que supongo que, aunque te cabree no estar en el estadio, una vez estás ya en faena, pues te haces a lo que toque y bueno, es lo que hay. Ese fue uno de los puntos que quizá ralentiza, pero luego también tenemos discurso del presidente del comité organizador local, discurso del presidente del Comité Olímpico Internacional, discurso del presidente de la Nación y bueno, pues hay una lectura del juramento olímpico, hay que izar la bandera, hay que encender los aros, hay muchísimo protocolo, como os decía, hasta llegar al momento en el que finalmente se iza la bandera y llega el momento pues bueno, volver a alumbrar por fin ese fuego olímpico, el pebetero olímpico, el pebetero de los Juegos de París 2024. Yo creo que empezó la ceremonia, pues todo el mundo quería ver qué hacían en el río, a todo el mundo le fue gustando, pero quizás se hizo un poco largo hasta ahí, un poco de bajona porque se pudo hacer bastante largo el punto aunque iban presentando delegaciones, y yo creo que eso es una cosa que han cambiado, porque en otros juegos el desfile era, pues eso, el desfile largo hasta terminar, y aquí iban intercalando países desfilando con trozos de la ceremonia, que al final puede que la ceremonia, si quitas el desfile, se fuera igual a una hora y media, pero claro, al final tardan mucho más en recorrer el Sena que en dar una vuelta al estadio y colocarse en su sitio, creo, las delegaciones. Eh, ahí hubo un poco de bajón. Hubo un momento en el que tú seguías viendo que llevabas una hora y media viendo y van por Jamaica y como te sabes el alfabeto, empiezas a pensar que te queda mucho todavía hasta llegar a lo que tú consideras que es el fin o cuando ya te gustaría que aquello se terminase. Ahí hubo un poco de bajona, porque quizá a lo mejor los números artísticos pues llamaban menos la atención, eran un poco más, pues, más de música electrónica, más fuertes. Está el polémico número que pues eso, hace homenaje a la alta costura parisina y hace una especie de parodia de la última cena con drag queens y con
y con transexuales y esa mesa de la última cena pues se convierte en una, lo llamo una bacanal, no es una orgía por así decirlo, pero sí que es cierto que sale Baco cantando, pues es un derroche de fiesta y bueno, pues como tiene que ser en ese sentido, pues bueno, que intentan ser revolucionarios y se habla de ellos, con lo cual yo creo que han conseguido su objetivo, porque es uno de los puntos que más irreverente fue. Yo creo que si tú pones una especie de parodia, por así decirlo, sátira de la última cena, lo que estás buscando exactamente es eso, la irreverencia. Y ahí sí que es cierto que se fue un poco de tiempo, se pudo hacer un poco más pesado y es una verdad. Eso no hay que dudarlo. Luego hay un punto en el que ya cuando llegan a la Torre Eiffel, a Trocadero, y es el momento de ver el punto de los últimos relevistas de la antorcha, que es lo que todo el mundo está esperando, pues hay momentos muy, muy buenos. La ceremonia empieza con Zinedine Zidane en un vídeo que entrega la llama a un enmascarado tipo el fantasma de la ópera, el hombre de la máscara de hierro, pues alguien que no sabemos quién es, que va circulando por la ciudad y creo que empiezan a ir todas las sorpresas y vuelve otra vez a tener un crescendo. Zinedine Zidane recoge la llama de nuevo de ese enmascarado y se la aporta a Rafa Nadal. Nadie se espera que Rafa Nadal, un español en el país que inventó el chauvinismo, pues vaya a ser uno de los relevistas. Porque claro, Rafa Nadal, si hay un rey en París, es él. Aunque París es una república, Francia, pero realmente es el tipo que más títulos ha conseguido en la ciudad de París y creo que fue un bonito homenaje que le gustó bastante a la gente. Rafa Nadal se monta en un barco a remontar otro poquito de Sena hasta llegar al Jardín de las Tullerías y a Rafa Nadal le están acompañando Serena Williams, Nadia Comaneci y Carl Lewis dentro de esa barca y se van pasando entre ellos la antorcha. Pues creo que bueno, son tres tipos o cuatro tipos, en este caso que no necesitan ningún tipo de presentación y con un bagaje olímpico pues incuestionable. El hijo del viento, pues que deciden Nadia Comaneci y Serena y Rafa, que son, quizá no tanto en olímpico, pero también han ganado juegos. Si no me equivoco, esto es una crudité, ya sabes, no miro ningún dato, pero, pero también, bueno, pues los dos tipos vivos que más veces han ganado en París, sin mirarlos, no tengo dudas de que Serena es el Rafa Nadal femenino en Roland Garros. Y de ahí un relevo espectacular de personalidades francesas, desde Amélie Mauresmo, Tony Parker, que van todos juntos y se van relevando por la plaza del Louvre hasta que van llegando a las Tullerías y van un montón de notables eh, deportistas franceses de todas las disciplinas. Al terminar ese recorrido, le entregan la llama Amarillo Seperek y el otro ahora mismo no lo recuerdo, podría buscarlo, ¿no? pero bueno, un hombre y una mujer. Amarillo Seperek como es atleta, pues la recuerdo más, pero bueno, el otro tipo, no sé si era de balonmano, bueno, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, dos personas que se acercan como una especie de pebetero circular que tiene un globo aerostático encima y el momento en el que lo encienden, por efecto de las llamas, ese globo asciende hasta 60 metros de altura y se queda flotando en la ciudad de París. Pues un pebetero flotante no lo habíamos visto nunca, o volante, o que estuviera en medio de la ciudad, en medio del estadio. Pues otro de los puntos, yo creo quizá muy llamativos y que a todo el mundo le resultó pues uno de los aciertos de la ceremonia y ese pebetero va a estar pues, bueno, visitable para cualquier persona que vaya a París. Hay 10.000 tickets al día para acercarse al pebetero y poder tomar una foto. Y todas las noches, al anochecer, el pebetero volverá a subir otra vez al cielo de París. Por las mañanas bajará y por las noches hasta las 2 3 de la mañana subirá para que cualquier persona que esté cercano pueda echar la vista al aire, al cielo y contemplar el pebetero. Pues son soluciones que bueno, están chulas. La llama es eléctrica para no quemar queroseno, ni gas, ni ningún combustible, ya sabéis. Juegos
pues el desarrollo sostenible y del aprovechamiento y de no, el zero waste, de no tener muchos residuos y en parte pues eso, los barcos yo creo que también se iban reciclando entre las delegaciones y cuando hacían el recorrido y habían desembarcado en el pequeño estadio que había, en las pequeñas gradas que había en Trocadero, los deportistas volvían otra vez, o sea, bueno, volvía el barco para volver a cargar deportistas. Bueno, ese tipo de cosas que quizás no son, pues son raras cuando tú ves que a lo mejor hay una delegación que tiene un barco enorme y la siguiente delegación tiene un barco canijo, pues, o de repente hay otro barco que va en tres o cuatro delegaciones, pues te llama mucho la atención porque no es lo que sueles ver, pero quizá también, bueno, tenemos que acostumbrarnos a que este tipo de acciones necesitan creatividad y que son así. A mí me sigue pareciendo que, bueno, siendo una ceremonia difícil eh, y muy compleja a nivel técnico, la resolvieron con nota, salió bien y bueno, pues lógicamente tendrán detractores y gente que considerará que bueno, no lo hicieron bien, pero creo que en el fondo, pues cuando vayan pasando los años, la recordaremos como una gran ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos. Y nada, hasta aquí con, no sé si se habrá escuchado mucho ruido de fondo, espero que no, pero hasta aquí la crudite del día de hoy.